A continuación vamos a ver cómo hacer nuestra primera aplicación con un Arduino Uno. Para empezar tenemos que ingresar al Tinkercad de la misma forma que lo hacíamos para eh, simular circuitos. Seleccionamos Tinkercad, luego ingresamos a nuestra cuenta de Tinkercad y una vez que se abre el menú principal comenzamos eh, básicamente igual que cuando estábamos haciendo nuestros circuitos. Vamos a esperar a que cargue unos breves segundos y ahora sí ingreso a mi cuenta de Tinkercad y voy a crear, presiono el botón crear y voy a crear un circuito, ¿ok? Al igual que antes, como les mencionaba. ¿Qué es lo que va a variar ahora? Bueno, a continuación primero vamos a colocar una placa de pruebas, o sea un protoboard, y vamos a colocar un Arduino Uno que está acá, una placa acá al costado. Como pueden ver, acá está el conector USB tipo B, que supuestamente conecta a la computadora. Está desconectado del conector USB de la placa Arduino, con lo cual implica que la placa está desenergizada. Y lo que tenemos que hacer es una conexión de algún elemento en el protoboard. Como recordarán, el Arduino tiene unos conectores hembra que están acá a los lados laterales. Estos conectores son los pines del microcontrolador, que es el ATmega 328, que se encuentra acá. Es este chip, este circuito integrado negro que está en la parte inferior, y sus pines se conectan aquí. Lo que hay que hacer es cablearlos. ¿Qué vamos a conectar? Bueno, vamos a usar ahora sí nuestro famoso LED. ¿Qué cosa es un LED? Un LED es un diodo emisor de luz. Es un elemento semiconductor que a su interior es una cápsula que contiene un gas que cuando pasa una corriente entre el ánodo y el cátodo del LED, que son los terminales de un diodo, se produce una reacción que genera la emisión de luz. Esta técnica de emisión de luz es muy eficiente porque, a diferencia de un foco que se tiende a quemar al cabo de unos meses de uso, el LED puede durar muchos años. Bien, entonces los LEDs los usamos un montón como indicadores luminosos. Todos tenemos LEDs, por ejemplo, en nuestras laptops, computadoras, tabletas, celulares. Son luces de diferentes colores que se encienden. ¿Ok? El esquemático de un LED es de la siguiente manera. El símbolo de un LED es el símbolo de un diodo. Vamos a verlo acá. Es una flecha, perdón, es una flecha que tiene una base y una punta. El terminal de la base se le conoce como el ánodo, y el terminal de la punta de la flecha se le conoce como el cátodo. Entonces, ¿cómo conectamos un LED? Bueno, un LED se conecta a una fuente, por ejemplo, de 5 voltios, una fuente de voltaje, y se coloca una resistencia en serie. Y el símbolo de LED, me falta indicar acá unas flechas hacia afuera que indican que es un LED. Si yo no coloco estas flechas que están hacia afuera, se entiende que esto es un simple diodo. Pero si yo coloco las flechas así apuntando hacia afuera, esto es un LED, un emisor de luz. Esas flechitas, esas dos flechitas en paralelo indican que la luz se está emitiendo. También hay un símbolo así en el cual las flechas están entrando. En este caso esto es un fotodiodo. Un fotodiodo es lo inverso a un LED, porque el LED cuando pasa corriente genera luz. El fotodiodo más bien cuando recibe luz genera corriente. ¿No? Tiene el funcionamiento inverso y el fotodiodo es un sensor de luz. ¿Ok? Pero bueno, vámonos a centrarnos en el LED. Entonces, el LED tiene una característica. Solamente deja pasar la corriente de ánodo a cátodo. La corriente tiene que venir así. En ese caso, esta resistencia que está acá va a limitar la corriente que pasa por el LED y va a permitir que el LED se encienda sin lastimar, sin dañarlo. Nunca se conecta un LED a una fuente sin una resistencia en serie, porque lo puedes quemar. ¿Ok? Eso es bien importante. Los LEDs tienen un máximo voltaje de soporte que depende del color del LED. Normalmente los LEDs rojos deben estar alrededor de 1.8 voltios. Si le colocas más de eso, más de ese voltaje, el LED va a dañarse, se va a quemar y va a dejar de funcionar. ¿Ok? Ahora, si ustedes colocan el LED en el sentido opuesto, es decir, si tengo mi fuente de 5 voltios y conecto el cátodo hacia el polo positivo de la fuente, pues ¿qué es lo que va a suceder? El LED no va a dejar pasar la corriente, simplemente acá no va a pasar y esta corriente va a ser cero.
por más que esta sea la misma resistencia. El LED impide el paso de la corriente de cátodo a ánodo, solamente lo permite pasar de ánodo a cátodo. ¿Ok? Entonces es muy importante la polaridad del LED, cómo ustedes lo coloquen es fundamental, así como la fuente de voltaje tiene polaridad, el LED también. Entonces un LED físicamente, el que vamos a utilizar es una cápsula que tiene acá, ¿no? Que es como un elipse, que tiene dos patitas y tiene acá una parte plana. Esta parte de acá es la plana. La parte plana, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser el cátodo. ¿Ok? Viene a ser el cátodo. Cuando uno lo ve o lo observa desde una vista, esta es una vista, digamos, lateral, ¿no? Lo estamos viendo de forma lateral. Pero si lo vemos de una forma, como se dice, una top view, una vista superior, lo que vamos a ver es que esto es una cosa así. Se va a ver así, las patitas estarían por acá abajo, ¿no? Entonces la pata que sale debajo de la parte plana es el cátodo y de la parte curva es el ánodo, ¿no? Acá sería el ánodo. De esa manera se pueden identificar. A veces también la pata más corta es el cátodo y la pata más larga es el ánodo, pero a veces pasa que te cortan las patas y si alguien te las cortó ya esa relación ya no deja de existir. Bien, entonces esa es la forma como funciona un diodo emisor de luz. Eh, entonces, vamos a conectar el diodo ya lo hemos conectado a un diodo de color rojo. Pues pueden elegir acá diferentes colores como amarillo, verde, por ejemplo. Vamos a dejarlo en rojo en este caso. Y el ánodo, fíjense, la parte plana está al lado izquierdo, la parte curva está para el lado derecho. Entonces, lo que voy a hacer es voy a conectar un cable de algún color, por ejemplo de color naranja, del pin 4, voy a elegir el pin 4 y lo voy a conectar al ánodo. Conecto acá al ánodo. Entonces, ¿qué tiene el pin 4? El pin 4 es como el polo positivo de una fuente de voltaje. De hecho, todos los pines del 2 al 13, bueno, el 0 y el 1 también, aunque esos son especiales, no debemos usarlos para ejemplos como el que voy a hacer. Ya después veremos por qué. Los pines del 2 al 13 funcionan como fuentes de voltaje programables que ustedes pueden cambiarles por código, por programa, le pueden cambiar el valor de voltaje. ¿A qué valores le pueden cambiar? Solamente a 0 y 5 voltios, o sea, son valores dicotómicos. Eso se conoce como valor digital. Cuando hablamos de un mundo digital, porque un sistema embebido está compuesto de un procesador, es un dispositivo digital, cuando hablamos del mundo digital solamente trabajamos con dos niveles de voltaje, 0 y 5 voltios. Cuando hemos trabajado las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm, hemos determinado diferentes valores de voltaje como caídas de voltaje en las resistencias, o hemos trabajado con fuentes de 7, 9, 10 voltios. Bueno, esos voltajes que no eran dicotómicos porque tenían diferentes valores se corresponden al mundo analógico, donde los voltajes pueden tomar diversos valores, todos los posibles valores que podamos encontrar. Pero en el mundo digital se trabajan con dos valores, 5 voltios, 0 voltios, lo que se conoce como 1 lógico y 0 lógico, que son bits, ¿no? Que es la base del sistema de numeración binaria. Luego de eso colocamos una resistencia en serie LED. Un kilo ohmio es un valor muy grande. ¿Qué pasa si le ponemos un kilo ohmio? El LED va a iluminar muy poco. Entonces yo le suelo poner, por ejemplo, 330 ohmios, que es un valor que te va a proteger el LED, pero al mismo tiempo va a permitir que tenga una luminosidad que la puedas ver al ojo. Porque si le pones un valor muy grande no vas a ver que se encienda. Y finalmente este punto lo debemos conectar a tierra. Entonces lo voy a poner con un cable acá al menos. ¿Y cuál es la tierra? ¿Cuál es el polo negativo de la fuente? Pues este que dice ground, la tierra del Arduino. Y ustedes dirán, ¿y la fuente de voltaje del Arduino de dónde sale? ¿Dónde está su voltaje? Bueno, recuerden que este cable USB se va a conectar a la placa y el cable USB está conectado a su laptop o a sus computadoras. Sus laptops en el USB proveen una fuente de voltaje de 5 voltios. Entonces de ahí va a salir la energía, de ahí va a salir la fuente de voltaje para que su placa Arduino pueda operar. Si no conectan la placa Arduino al USB, pues no va a tener energía y no va a operar. Entonces acá ya hemos armado el circuito que tenemos aquí. Miren, es este circuito. Solamente que esta fuente de aquí ahora va a ser ¿quién? Va a ser el pin 4, el pin 4 del Arduino 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esta fuente puede conmutar de 0 voltios a 5 voltios por programa. Si es 0 voltios, obviamente el LED va a apagarse, porque si la fuente vale 0 voltios, la corriente va a ser 0. Si la corriente es 0, el LED está apagado. Pero si yo le pongo 5 voltios con una resistencia acá de 330 ohmios, nuestro LED va a encender y se va a poder visualizar la luz de color rojo. Bien, entonces ese es el funcionamiento. Vamos a prender y apagar el LED de manera automática.
Muy bien, entonces ya tenemos conectado el circuito, ya está armado. Ahora vamos a hacer un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo que nos permita prender y apagar el LED cada medio segundo. Cada segundo lo vamos a hacer conmutar. Va a estar medio segundo apagado, medio segundo prendido, medio segundo apagado, medio segundo prendido, de manera indefinida. ¿Qué quiere decir manera indefinida? Que lo va a hacer por los siglos de los siglos hasta que desconecte el, el cable USB. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en este programa para que nuestro LED funcione? Lo primero que tenemos que hacer es que el pin 4 esté configurado de una forma que pueda generar el voltaje. Porque el pin 4 y en general todos los pines del Arduino tienen dos modos de trabajo. Un modo que se llama modo salida, que es cuando puede generar un voltaje, ya sea 0 y 5 voltios, o sea, es decir, escribe un voltaje en la línea, en el cable naranja, o puede estar en modo lectura. Modo lectura es lo contrario, es por ejemplo cuando más adelante usemos un dispositivo como este, que es un pulsador, un botón. El botón va a generar un voltaje de acuerdo al momento que nosotros presionemos con nuestro dedo el botón. Y ese voltaje va a ser leído por uno de estos pines para poder determinar el estado del botón y poder actuar en función al estado del botón. Caso clásico, cuando ustedes tienen un teclado de computadora, ¿no? Cuando presionan una tecla del teclado de computadora, hay un sistema embebido que se encarga de detectar que han presionado el botón y va a accionar, va a generar una acción, va a enviar un dato para que la pulsación del botón interactúe con la computadora y ustedes vean el resultado. Por ejemplo, si yo aprieto la tecla A en mi teclado y tengo el Word abierto, voy a ver la letra A en la ventana de Word. Esa es la acción, digamos, ¿no? Entonces los pines tienen esa doble función, entrada o salida. Como vamos a usar LEDs, en este caso, va a trabajar como salida. ¿Ok? Ahora, inicialmente el LED debe estar apagado. Va a estar apagado y luego lo vamos a prender y apagar cada medio segundo. Vamos a hacer un diagrama de flujo súper simple para esto. ¿Cómo funciona ese diagrama de flujo? Lo primero que hay que hacer, ya saben, un diagrama de flujo es colocar una circunferencia que representa el estado de inicio. El inicio es donde comienza nuestro programa. Lo primero que tenemos que hacer es una acción. Colocamos un rectángulo. El rectángulo representa una operación que se va a realizar sí o sí. Esta operación, ¿qué cosa nos dice? Nos dice que el pin 4 lo tenemos que configurar como salida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a generar voltaje. ¿Ok? Eso es fundamental. Y adicionalmente a esto, al pin 4 lo vamos a poner en 0 voltios. ¿Por qué en 0 voltios? Porque quiero el LED, lo quiero apagado. Quiero ver el LED apagado, LED en off. No quiero que el programa empiece con el LED encendido. Paso siguiente. Vamos a crear otro proceso acá y le vamos a colocar eh, vamos a hacer que el pin 4 esté en 5 voltios. Esto es un LED on. Vamos a prender el LED, se va a ver de color rojo. Prendemos el LED, pero este proceso de encender el LED tiene que verse por nosotros, los humanos. Y los humanos necesitamos que el LED esté prendido un buen tiempo. ¿Okay? El Arduino 1 puede ejecutar tareas a una velocidad de un microsegundo o hasta menos. Y nosotros no podemos ver cambios de estados de un microsegundo. Entonces necesitamos que el tiempo sea lo suficientemente largo para que podamos ver el cambio. Nosotros los humanos. Nosotros podemos ver cambios de luz en el orden de los milisegundos, pero varios milisegundos. Entonces digamos que en este caso el retardo es de medio segundo. Entonces acá esperamos medio segundo, que viene a ser 500 en milisegundos. Vamos a esperar 500 milisegundos. Este proceso de espera, le voy a poner las dos rayitas, como que es un subproceso de espera. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner nuestro pin 4 en 0 voltios, LED off, y vamos a esperar también el mismo tiempo. Vamos a esperaremos algo así como medio segundo también, ¿no? Esperamos medio segundo, 500 milisegundos. Siguiente paso, después de esperar esto, repetimos el proceso y nos venimos acá. Fíjense el sentido de la flecha, ¿no? El sentido de la flecha me va diciendo cómo debo leer el programa, el orden.
Primero empezamos configurando el pin 4 como salida, luego ponemos el pin 4 apagado para que el LED esté apagado e inmediatamente prendemos el pin 4. Esperamos medio segundo, apagamos el pin 4, esperamos medio segundo y se repite el proceso, prendemos el pin 4 y así sucesivamente. Eso es lo que se va a hacer de manera indeterminada. ¿Ok? Entonces, si se fijan, nuestro diagrama de flujo tiene dos partes. Esta, que es una sola vez, esto de acá se ejecuta una sola vez en la vida, una sola vez en todo el programa, y esto de acá es indeterminado. Quiere decir que se realiza infinitas veces. Se va a realizar todo el tiempo. Si dejan el Arduino encendido las 24 horas, lo va a estar haciendo por 24 horas, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no va a parar. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Este es mi diagrama de flujo. Fíjense que este diagrama de flujo es mi esquema de mi diseño, mi esquema mental, puesto en un diagrama que me permite ver exactamente qué es lo que tengo que hacer. Esto es muy importante. Cuando ustedes programen, tienen que primero tener un esquema de lo que van a programar. Mucha gente, muchos estudiantes, programan sin diagrama de flujo. Se acostumbran a hacer eso porque les da flojera hacer ese dibujo. Por flojera no hacen el dibujo y prefieren ir de frente a programar sin tener un esquema de lo que van a hacer. Yo siempre les digo, meterte a programar sin tener un esquema de lo que vas a hacer es como ir a jugar un partido de fútbol o ir a jugar un partido de vóley sin saber qué tienes que hacer en la cancha. Es como que el entrenador te meta a un partido de fútbol y no sabes si tienes que jugar de arquero, de delantero, de defensa, de mediocampista o de delantero. Entonces, en el trayecto del juego vas a tener que descubrir de qué juegas y en todo ese tiempo vas a cometer errores. Y eso es lo que pasa cuando alguien programa sin tener un esquema. Se demora el triple del tiempo en hacer el programa. Comete muchos errores porque no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y va a tener que estar probando, probando, probando para ver más o menos si está saliendo lo que quiere. Y eso le va a generar pérdida de tiempo. Bien, entonces esta es la manera correcta. ¿Cómo vamos a nosotros a programar? Bueno, en el Arduino tenemos acá la opción de código, el botón de código que nos permite desplegar una ventana de programación. Acá hay diferentes modos de programación, ¿no? Que le llaman bloques, que es un lenguaje que se llama Blockly, que es para niños. Nosotros vamos a utilizar el C++, ¿okay? Que es un lenguaje con código. Entonces acá lo que hago es voy a poner el código, voy a aumentar el tamaño de la letra y voy a borrar todo. Borro todo. Bien, entonces, en un programa en Arduino hay dos partes. Hay una función que se llama setup, que se caracteriza porque se llama setup y empieza con el operador void. Y las instrucciones van a estar aquí entre la llave de inicio y la llave de cierre. Fíjense que esta herramienta nos da un contador de líneas. Y luego hay una función que se llama loop, que también sus instrucciones van a estar enmarcadas entre la llave de inicio y la llave de cierre. ¿Por qué hacemos ese énfasis entre setup y loop? Porque setup es justamente contiene las instrucciones que se ejecutan una sola vez, es decir, configurar el pin 4 como salida y colocar el pin 4 en 0 voltios, o sea, apagarlo. Y luego el loop, ¿qué cosa contiene? Las instrucciones que se realizan de manera indeterminada, o sea, todos estos cuatro bloquecitos que están que son los que prenden el LED, esperan medio segundo, apagan el LED y esperan medio segundo, son el bloque indeterminado. Este bloque indeterminado lo vamos a poner dentro del loop para que se repite indefinidamente. Quiere decir que el bloque loop no tiene fin. Vamos a implementar esto entonces. Lo primero que vamos a hacer, según nuestro diagrama, vamos a ver acá, es poner el pin 4 como salida. Eso como se logra con una función que se llama pinMode. Y acá le colocamos el número de pin 4 y colocamos acá la palabra output. Output indica que la función del pin 4 va a ser salida, va a generar voltajes. Y si fuera entrada, ¿cómo sería? Pues le pones input. ¿Okay? Simplemente cambiaría a input si es que van a leer el estado de un pulsador. En este caso se le coloca output. Y recuerden, y esto es sumamente importante, las instrucciones en C++ terminan con punto y coma. El punto y coma es obligatorio en C++. ¿Okay? Hay lenguajes que no lo usan, pero el C++ sí. El punto y coma es obligatorio porque el punto y coma indica que ahí termina la instrucción. Si yo me olvido de poner un punto y coma, estoy indicando que lo que escriba debajo de la instrucción va a ser la misma instrucción. Entonces tengo que poner el punto y coma para indicar el final. Bien, entonces ya coloqué el pinMode 4, output, configuré el pin 4 como
salida, y finalmente tengo que poner el pin 4 en 0 voltios, es decir, el LED apagado. Entonces le voy a poner acá pin mode, perdón, pin mode no, esto ya está hecho, digital write. Voy a escribir ahora el valor del voltaje, que va a ser 0 voltios, el LED apagado, 0, perdón, 4, pin 4, low. Low es el nivel 0, bajo voltaje, 0 voltios. Además de eso, ustedes pueden colocar comentarios. Pueden colocar un comentario en C++, que se coloca con un doble slash. Por ejemplo, esto es un comentario. Es un comentario. El comentario básicamente es una línea que no se va a ejecutar. O sea, se va a ignorar por parte de la herramienta, porque la herramienta entiende que todo lo que está después del doble slash solamente es un texto que le sirve para el programador, no para la máquina. ¿Okay? No va a ejecutarse en la máquina. ¿Okay? Eso es bien importante. Si yo me olvido de esto, esto no compila, porque se entendería que esto es una instrucción y no hay ninguna instrucción que diga esto es un comentario. Fíjense que al momento de poner el doble slash cambia de color, indicando que se está interpretando como un comentario. Los comentarios es bueno siempre colocarlos, sobre todo al inicio del programa, para indicar qué hace el programa, quién lo hizo, cuándo lo hizo, qué versión del programa es. Pero no se colocan nunca comentarios que explican detalladamente, que explican qué hace cada instrucción, porque las instrucciones por sí solas son claras. O sea, yo no podría poner como comentario algo como esto, ¿no? Por ejemplo, pin 4 en 0 voltios. O sea, esto no tendría ningún sentido ponerlo, porque la misma instrucción que estoy viendo acá es clara. Estoy colocando el pin 4 en estado low con la función digital write. Escritura escribe un valor digital, pin 4 low, bajo. O sea, esto es redundante, ¿no? Como, es como repetir lo mismo, ¿no? Entonces, ese no es el sentido de un comentario. Un comentario más bien tiene que complementar información, pero no debe de explicar lo obvio, porque si no ya el comentario se vuelve un fastidio al momento de tratar de leer el programa. Y la idea no es esa, ¿no? Se supone que cuando tú lees el programa ya sabes programar, no necesitas que te expliquen línea por línea. Lo que tienen que explicarte es más o menos la función, qué hace todo el código, ¿no? Pero no línea por línea, instrucción por instrucción. Bien, el siguiente paso, una vez que ya tenemos esto, es poner el pin 4 en encendido. Vamos a encender el pin 4, entonces ponemos aquí digital write pin 4, high, y prendemos el LED. Con eso el LED queda prendido. Ahora, ¿cuánto tiempo lo vamos a mantener prendido? Veamos acá, medio segundo, ¿no? Entonces Arduino 1 nos provee una función que se llama delay. Y entre lo que está en paréntesis se coloca el tiempo de retardo, que en este caso tiene como base tiempo 1 milisegundo. Entonces acá le voy a poner 500 milisegundos, que esto representaría un retardo de 0.5 segundos. 0.5 segundos. O sea, 500 milisegundos son 0.5 segundos, porque 1000 milisegundos es en un segundo. Lo siguiente de luego es apagar el pin 4. Entonces le pongo digital write 4, low, y finalmente espero medio segundo. ¿Okay? Y una vez que ocurre esto, fíjense en el diagrama de flujo, el proceso se repite. Ahora vuelvo a prender el pin 4, lo cual se va a repetir porque después de ejecutar este retardo vamos a volver a entrar al lazo loop y se va a volver a ejecutar esto. Es decir, estas 4 líneas que se ejecutan en forma, que están entre las líneas 9 y 12, se van a ejecutar de manera secuencial, una después de la otra, y una vez que esta termine va a continuar otra vez en la línea 9 y se va a repetir el programa de manera secuencial. Se lee el programa de arriba hacia abajo. ¿Okay? Lo mismo cuando leemos un libro en español, ¿no? El programa se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Okay? La única diferencia, como vamos a ver más adelante, es que, como ocurre acá, después de esta instrucción vamos a tener que volver a la parte superior, que eso se llaman lazos repetitivos, como es el caso de loop. Que eso es una diferencia con leer un texto. En un texto tú nunca regresas a leer lo que estaba detrás. En un programa sí, vas a regresar a leer lo que está detrás cuando normalmente trabajas con lazos. Muy bien, entonces ya tenemos el programa básico. Lo único que hay que hacer es presionar el botón iniciar simulación, como lo hacíamos también con nuestros circuitos eléctricos, y vamos a ver que el LED se prende y se apaga cada medio segundo. Lo pueden ver ahí. Lo estoy prendiendo y apagando cada medio segundo. Bien, entonces he hecho exactamente el programa de acuerdo a cómo el diagrama de flujo me ha dicho lo que tengo que hacer. Entonces esa es la idea. El diagrama de flujo que tenemos acá es mi mapa, es mi guía, es el manual de lo que tengo que hacer.
¿Quién diseña el diagrama de flujo? Ustedes. El diagrama de flujo sale del problema que ustedes quieren resolver. El diagrama de flujo lo vamos a ir trabajando a lo largo del curso, pero la idea es que ustedes vayan formulando sus diagramas de flujo. ¿Para qué? Para que puedan luego crear aplicaciones desde de su propia imaginación, ¿no? Con sus propias propuestas de solución. Eh, Esto es la forma correcta de trabajar. Bien, esto es lo que vamos a hacer entonces en el laboratorio número 6 de la semana 6. Ya nos estamos viendo. Hasta luego.